Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien y por fin llegaron los tutoriales al canal. Después de mucho tiempo, después de hacer bastantes vlogs, siento que ahora se viene un par de videos como más explicando algunos conceptos, cómo tomar mejores apuntes, cómo estudiar para un examen oral y todas esas cuestiones las vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Ya no, hijo. No te creo. Y en este video te voy a mostrar y te voy a enseñar cómo tomar apuntes eficientes para las clases virtuales. Primero, antes de empezar, vamos a definir dos situaciones. Una, si sos una persona que es muy receptiva visualmente o auditivamente, vamos a tener, por un lado, que aplicar ciertas técnicas. Por el contrario, si sos una persona que necesita más que nada hablar o entablar una conversación o entender el concepto y explicarlo o desenvolverse y no tanto describir, vamos a aplicar otras técnicas. Cuestión número 2. Tenemos que definir si nuestros apuntes van a ser en formato papel, o sea, escritos a mano o escritos o trabajados en la computadora. Y si lo trabajamos en la computadora, si después los vamos a imprimir para estudiarlo, para el examen o para los trabajos prácticos, o si directamente los vamos a estudiar del material en la computadora. Son situaciones que vamos a tener que tener muy bien en claro porque esto va a definir todo el proceso sobre la toma de apuntes. Lo primero que tenemos que definir es si somos estudiantes visuales o receptivos auditivos. ¿Qué significa esto? Si somos estudiantes visuales, quiere decir que se nos queda o nos gusta la información que está soportada por algún elemento, ya sea un PDF, ya sea un libro. Obviamente este libro puede ser digital, vamos a escribir acá, o puede ser también físico. ¿Qué otro tipo de soporte? Bueno, diapositivas en PowerPoint, por ejemplo, diapositivas. Es decir, cualquier elemento cuyo contenido sea en formato texto. Por ejemplo, a mí, en mi caso, me considero desde hace ya 4 o 5 años una persona, un estudiante que le gusta tener todo lo que se va a estudiar en algún formato. Al comienzo, después en otro video les voy a mostrar todos mis apuntes, pero al comienzo yo necesitaba sí o sí disponer de libros o de fotocopias, de los PDF que subían los profesores cuando iba a la universidad. Entonces lo que hacía era imprimirlos, tenerlos a mano y ir subrayando, ir resaltando, ir destacando los conceptos más importantes, pero en sí la idea general, la estructura de lo que va a ser mi apunte va a estar soportado por ese archivo, ese documento, lo que fuese, ¿sí? Es mi manera de sentir que todo tiene un colchón, todo tiene un piso sobre el cual yo me voy a apoyar para más adelante realizar mis apuntes, realizar anotaciones, etc. Pero sin embargo hay otros tipos de estudiantes, por ejemplo los que vamos a tratar en este video, que vamos a poner auditivos. Entonces, un profesor, por ejemplo, que está dando una clase en Zoom y yo estoy tomando notas o estoy escuchando o estoy mirando en realidad la clase y el profesor me dice, acuérdense del concepto que vimos en la clase pasada cuando les mencioné un ejemplo, etc. Y yo ¿qué hago? Tomo esa información, la proceso instantáneamente en mi cabeza y luego la puedo volcar ya sea de manera oral, ¿sí? O también de manera escrita. Pero identificar ese tipo de razonamiento, esa captación de información que sea tan instantánea, tan práctica como puede ser agarrar una hoja para los estudiantes visuales y resaltar o subrayar o identificar, no, esta es la palabra clave, ya te va a estar identificado, o sea, vamos a estar en situaciones de personas que se manejan de manera oral. Entonces, en esta situación hay otros tipos de técnicas sobre las cuales vamos a hacer mención en este video, pero a modo de saber, nos vamos a basar en que estas personas tienen que desarrollar todo lo que sería la capacidad para comprender, para interpretar,
para decir y para expresar. ¿Por qué para expresar? Y bueno, porque yo podría comprender y tener todo analizado en mi cabeza con solamente escuchar lo que dice el profesor o escuchar de algún video en YouTube, etc. Pero a la hora del examen nos van a tomar un examen por plataforma, un examen presencial, y generalmente los exámenes son escritos. Entonces voy a tener que trabajar toda esa información y tratar de definirla en el tiempo que me dan el examen para escribirla y expresarla de una manera mucho más sintética, pero que se entienda el concepto y se entienda la base del fundamento sobre el cual nosotros estamos aplicando. Yo antes hacía apuntes físicos y la verdad que me servía mucho porque le dedicaba el tiempo suficiente, aunque sí era muy limitado en cuanto a la información. Si tenía que elegir entre 2 o 3 libros, quizás elegía por uno, y por no tener tiempo suficiente para ver los otros o porque habían similitudes, bueno, siempre terminaba decantándome por un libro. ¿Qué pasaba eso? Que cuando yo quería profundizar más en el tema, no tenía esas herramientas. ¿Por qué? Porque tendría que volver a hacer otro apunte, volver a entender el concepto, volver a analizar la situación, volver a ver videos, etc. Y bueno, se me hacía todo el proceso mucho más tedioso. Bueno, para los apuntes físicos voy a tomar como ejemplo esta materia Termo 1 y Termo 2 que las hice hace aproximadamente un año y medio. Principal, hoja de fórmulas, en este caso usaba. Me basaba, bueno, para resaltar siempre disponía del título en esta parte, en la parte superior. Y bueno, acá está un poco manchado, no sé si es el claro ejemplo, pero disponer, digamos, de las ecuaciones en fórmulas, en fichitas, yo creo que para cualquier estudiante de ingeniería les sirve un montón porque te permite identificar claramente en qué situación o en qué caso de aplicación estamos trabajando. En este caso creo que era para un mezclador. Pero bueno, pasemos directamente a lo que sería la toma de apuntes, cómo realizaba los apuntes, los trabajos prácticos. Bueno, más que nada los trabajos prácticos, como son de cálculo, no tienen mucha variación, más que nada. Pero bueno, a ver, en cuanto a los apuntes, yo acá tenía algunos ejemplos para mostrarles. Por ejemplo, a ver, veamos este. Tema 3, o sea, acá trabajaba lo que sería la hoja 4, la partía en dos y disponía la información en dos columnas, claramente diferenciadas. Como era una materia de muchos gráficos, de mucha interpretación y análisis, además de la parte técnica, me facilitó un montón entender, porque después esto en el examen nos pedían graficar, así que la parte de practicar los diagramas me facilitaba muchísimo trabajar con apuntes digitales. Y bueno, acá más que nada destaco que la letra que usaba es lo suficientemente grande para que yo pueda entender. Acá me faltó siquiera subrayar, pero el concepto creo que se entendía. Bueno, acá hablaba de los modelos del gas ideal. Acá era otro apunte. Acá ya cambié totalmente el formato. Esto creo que es una desventaja. O sea, si vos vas a trabajar, trata de mantener siempre el mismo formato. Cosa de después no tener que estar pensando qué hoja usabas. Bueno, acá también cambié la hoja. Acá probé con una cuadriculada. Primer principio de la termodinámica. Acá era más un libro, ¿no? Si te fijas, el formato es explico el diagrama, sigo explicando. Estoy casi seguro que esto lo copié tal cual. Nada, uso para resaltar. Acá también volví a cambiar lo que es la hoja. Y me basé también en lo mismo. Ven que es casi todo desarrollo matemático. Qué lindo, mira. Mira estos gráficos. Acá volví a cambiar lo que es el formato. Así que bueno, a ver, si tenés el tiempo de ir probando, de ir jugando, hacelo. Después obviamente te vas a decantar por alguna de los apuntes sobre los cuales uno se va a ir basando para realizarlos, ¿no? Pero en principio para probar está más que bien. Acá cambié lo que sería de 2 columnas, lo pasé a 3 columnas, también al estilo libro. Todo esto eran resúmenes de un autor que se llamaba García. A ver si puedo enfocar ahí para que visualicen un poco.
Así que por eso me decidí por la toma de apuntes digitales. Y bueno, esto ya tengo videos para rato. Si vos tenés realmente el tiempo, si en vacaciones, por ejemplo, te dan los tiempos para aprender otro tipo de sistemas, tomalos. La bibliografía es totalmente recomendable para apuntes digitales. ¿Por qué? Porque vamos a tener infinidad de libros para elegir, infinidad de PDFs para elegir, infinidad de lo que sea. En este caso, si tenemos varios libros, podemos seleccionar el mismo capítulo para distintos autores e ir comparando, ir haciendo ejercicio. Entonces, todo ese proceso de realizar apuntes digitales, en mi caso particular, me facilitó un montón la hora de ampliar lo que sería la visión de estudio, ampliar el entorno de estudio. No quedarme con una sola cosa, no quedarme con lo que me decía el profesor, sino también involucrarme por mi cuenta, buscar información adicional que después me sirve para tomar como ejemplos o para decir, yo me acuerdo que había visto un ejemplo, un ejercicio que era medio parecido, entonces de esa manera el cerebro va trabajando, va asimilando la información y a la hora, siempre recalco la hora del examen. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir todo. Entonces, a la hora del examen, tener en claro los PDFs con un sistema de estudio constante, con tener todo preciso, todo a mano, todo realmente estudiado, tener todo realmente estudiado nos va a facilitar un montón a la hora de realizar el examen. Bueno, y con respecto a los apuntes digitales tenemos dos caminos súper importantes. O bien a los apuntes digitales lo estudiamos directamente desde la computadora. Sí, vamos a escribir acá computadora. O bien los estudiamos directamente impresos. Para la toma de apuntes digitales vamos a establecer el primer caso, que es para aquellos estudiantes, una vez que tienen el apunte digital realizado, lo estudian directamente desde la computadora. En esa situación les recomiendo el programa PDF Annotator, que te permite, primera función que es creo que la más importante en particular, es resaltar, pero resalta ya sea sobre texto o sobre imagen. ¿Qué significa esto? Pasemos a la compu y te muestro. Resaltar sobre texto es simplemente lo que haría cualquier programa común. Yo puedo resaltar esto, lo que sea, le puedo cambiar el color, la profundidad, la opacidad, todo eso, bueno, lo que haría cualquier programa común. Sin embargo, cuando necesitamos resaltar algunas imágenes o algunos PDF que tengan o que sean escaneados, en donde el texto no lo puedo copiar, no le puedo hacer lo que sería este resaltado común, el programa te brinda esa herramienta de poder resaltar sobre imagen. Simplemente lo que haría sería elegir el color y desactivar la casilla de texto. Y puedo resaltar como si nada. No hay ningún tipo de problema. Cuestión importante. Si no tenemos buen pulso para resaltar, por ejemplo, no sé, que resaltemos algo así, el mismo programa te dice, vos quisiste hacer una recta y bueno, te la hago yo. O sea, ahí y te la acomoda. A ver, voy a ser un poco exagerado, pero ahí vieron que la acomodo. Entonces, en ese caso, es un programa muy, muy eficiente en ese sentido, en poder resaltar y también obviamente si somos estudiantes que disponemos en este caso de una tableta digital o incluso más que nada con el mouse para guiarnos, porque vamos a estudiar, supuestamente estudiamos desde la computadora. Acá podemos hacer anotaciones, por ejemplo, vida útil en este caso del inmueble, área de instalación, estos son departamentos productivos, etc. Trabajar con lo que sería el programa, con la herramienta para escribir, se selecciona el color, el grosor, si en este caso, por ejemplo, si queremos resaltar sobre el texto, pero de esta manera, agarrándonos con el lápiz, se puede hacer. Si queremos, no sé, resaltar lo que sería la imagen, podemos hacer esto, trabajar con ecuaciones, vamos escribiendo, esto es lo que es la tasa departamental. También lo que podríamos hacer es agarrar una imagen que nos hayamos olvidado y la podemos pegar acá para hacerlo un poco más explicativo al concepto. Podría, no sé, seleccionar esto, lo pego acá y ya lo tengo.
Otra herramienta muy interesante que la uso un montón es hacer captura de pantalla. Simplemente con la diferencia, mejor dicho, que te permite identificar lo que es la resolución. Si trabajan con resoluciones altas o quieren que la imagen sea lo más nítida posible, bueno, le suben acá lo que sería la resolución. Y bueno, para finalizar, les muestro dos ejemplos de apuntes digitales impresos. Más que nada, siempre manteniendo lo que sería el título, la información, márgenes 3 y 3. Eso en otro video voy a explicar claramente cómo realizar el apunte en cuanto al formato, tipografía, cómo realizar las ecuaciones. Por ejemplo, ecuaciones, vemos si hay por acá. Creo, ahí está, por ejemplo, acá. Bueno, como si se dan cuenta, la fuente de esta ecuación es la misma que la del texto, entonces hay una coherencia. Yo porque soy mucho más estético en cuanto a eso. Otra cuestión, está totalmente blanco y negro. Si se dan cuenta, trabajo mucho con lo que son las negritas para la hora de diferenciar el contenido, o en este caso la importancia de, en este caso, si se dan cuenta, uso el formato de negrita constantemente, justamente al no tener... Si se dan cuenta, uso el formato de negrita para diferenciar lo que sería el título o subtítulo del resto de la información, o cuando necesito destacar algún concepto, alguna idea en particular, por ejemplo, contabilidad financiera y contabilidad de costos. Pero sencillamente no es la gran ciencia realizar este tipo de apuntes. Más que nada cuando necesitamos estudiar y tenemos poco tiempo y bueno, no podemos tomarnos el atrevimiento de tardar 5 o 10 días en hacer esto, por ejemplo. Entonces en esa situación me apoyo mucho con las imágenes, no las paso a mano, aunque quede un poco desprolijo, bueno, a mí no me importa, yo mientras entienda lo voy a hacer. Acá a la hora de clasificar los costos puedo identificar claramente según la función, según la identificación. ¿Por qué? Porque la letra está más grande que el resto de clasificaciones. Entonces es otra técnica también identificar algo simplemente por el tamaño. Y para este caso creo que era prácticamente lo mismo. Siempre me soporto con tablas. Si se dan cuenta, aunque este apunte esté en blanco y negro, sigo respetando, o sea, me sigo dando cuenta de que esto es lo importante. ¿Por qué? Porque le agregué lo que sería el fondo en color gris, que es algunas cuestiones que es interesante saber porque le dan una cierta estética a lo que sería el apunte, aunque esté obviamente en blanco y negro. Claramente lo podemos ver acá. Esto lo puse a propósito todo negro para darme cuenta que tanto los ingresos, los impuestos al ingreso y la tasa municipal no se aplica sobre el producto. Y bueno, acá también trabajé con lo que sería formato gris. Acá hice exactamente lo mismo. Entonces es una manera muy fácil de, cuando ya lo implementás, lo venís sosteniendo en el tiempo. Acá también trabajo con ecuaciones, títulos. También incursión en lo que sería la doble columna. Esto también lo vamos a explicar en el mismo video donde explico, digamos, cómo trabajar con Word. Esto también lo hice, esto ya lo escribí yo. Otras ecuaciones, sigo respetando el formato de doble columna cuando quiero, y cuando no, trabajo libre sobre la hoja. Okay, muchas tablas, guía de ejercicios. Ven que es mucho más interactivo estudiarlo de esta manera. Yo siento que está más ordenado, más organizado, y me facilita mucho mejor para la comprensión, para la conclusión de los ejercicios. Y así llegamos al final de este video. Fue un poco extenso, pero quería más que nada atacar esos puntos importantes de los sistemas de apuntes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen obviamente alguna sugerencia, alguna duda, algún consejo, etcétera, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, y que me comenten cuál es su sistema de apuntes, si son Team Apuntes Físicos o Team Apuntes Digitales. Lo pueden hacer saber acá en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en una próxima. Que estén bien. Chao.